Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización Internacional en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Bases de la Neuroendocrinología. La ponente a cargo el día de hoy es la doctora Gracie García Álvarez desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora Gracie al final de la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches a todos, un saludo desde acá, desde Bolivia. En un momento comenzamos a compartir la pantalla. Para que no pueda haber ninguna interrupción en cuanto a la conexión, voy a apagar mi cámara, ¿ya? Bien, nuevamente muy buenas noches, sean bienvenidos a este diplomado que empieza con la clase de hoy del diplomado de endocrinología ginecológica y reproductiva. El tema del día de hoy es las bases de la neuroendocrinología. Comenzamos primeramente viendo los subtítulos que vamos a desarrollar. Primeramente vamos a ver la definición y conceptos fundamentales de la neuroendocrinología. Posteriormente vamos a revisar los mecanismos de retroalimentación y la regulación que se tiene a nivel hormonal. Vamos a revisar las hormonas y los transmisores en la neuroendocrinología, la regulación neuroendocrina del estrés y los avances recientes en la investigación neuroendocrina y las posibles aplicaciones terapéuticas. Bien, comenzamos entonces primeramente con la definición y conceptos fundamentales en la neuroendocrinología. Como esta primera clase es de temas relacionados a las bases fundamentales, vamos a definir primeramente qué es neuroendocrinología. La neuroendocrinología es el estudio de la interacción entre el sistema nervioso y las glándulas endócrinas. Quiere decir que, por una parte, el sistema nervioso tiene sus mecanismos, sus respuestas y una serie de acontecimientos que suceden para poder desencadenar la respuesta a los estímulos. Sin embargo, por otro lado, también el sistema endocrino tiene, a través de las glándulas y sus secreciones, mecanismos para ir dando el funcionamiento de todo el organismo. Entonces, la neuroendocrinología va a juntar estos dos conceptos. Vamos a unir los conceptos de lo que nos dice la neurología junto con la endocrinología. Entonces, esto va a incluir características biológicas de las células que están implicadas y que se comunican. En esta primera definición, la asociación es entre el sistema nervioso y las glándulas endócrinas. Ahora bien, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa un neurotransmisor? El neurotransmisor va a ser la sustancia química que es elaborada por las células nerviosas y va a ser usada para comunicarse con otras células, inclusivemente con otras células nerviosas o células musculares, ¿no? Dependiendo. Entonces, los neurotransmisores van a ser esos componentes químicos mediante los cuales las células van a poder comunicarse y poder mostrar y, eh, y poder combinar la información que se tenga de una célula a otra. Esto con la finalidad de poder dar una respuesta, ¿no? Ahora bien, ¿qué es hormona? Las hormonas van a ser sustancias que se van a producir en las glándulas endocrinas y son enviadas a través de la sangre para poder controlar diversas funciones de todo el organismo. ¿A qué nos referimos entonces con esto? Que van a ser el producto de secreción de las glándulas endócrinas. Y estas van a ser vertidas al torrente sanguíneo de manera que puedan llegar hacia los órganos diana y cumplir la función determinada, ¿no? La glándula endocrina tiene como definición que van a ser esos órganos conformados por células que se van a encargar de producir y secretar las sustancias que se van a vertir a la circulación sanguínea, ¿no? Y se van a encargar de las diversas funciones vitales. Entonces, tanto las hormonas las hormonas principalmente van a ser
los productos de secreción de estas glándulas endocrinas para poder regular diversos mecanismos, ¿no? Ahora bien, conceptos que tenemos que tener clave para entender un poco toda esta parte, primeramente son qué es el mecanismo de regulación hormonal. Este mecanismo nos da a entender que son diversos procesos bioquímicos que van a activar las hormonas del sistema endocrino cuando las mismas se van a acoplar a los receptores de tipo hormonal específicos en un órgano celular blanco. ¿Qué significa? Que los mecanismos de regulación hormonal van a ser distintos procedimientos mediante el cual las hormonas van a ir a incluirse y acoplarse en receptores hormonales específicos de cada órgano diana. Podría ser una célula muscular, una célula nerviosa, etcétera, donde se van a acoplar de manera que puedan producir un estímulo, ¿no? Y de esa manera se pueda regular tanto la secreción, la inhibición y en general todo el desencadenamiento que va a tener la parte hormonal. Ahora, ¿qué es la retroalimentación? Mucho se habla de que hay una retroalimentación positiva, negativa, pero ¿qué tiene como definición esto? La retroalimentación muchas veces en mucha literatura, en muchos artículos, lo denominan también el feedback. Esto hace referencia a que es el mecanismo por el cual un sistema va a recibir la información sobre su estado y va a actuar en consecuencia, ajustando las funciones para mantener un equilibrio deseado o homeostasis. En términos sencillos, ¿qué significa la retroalimentación? Prácticamente va a ser como una autoevaluación del procedimiento que está pasando. Es decir, cuando una célula va a responder a un estímulo, se va a autoevaluar si esa respuesta está proporcionando el equilibrio o la homeostasis en los procedimientos celulares. Y de no ser así, va a tener una respuesta nuevamente tanto para inhibirla como para aumentar esa respuesta. Y ahí es ya donde interviene el proceso de la parte positiva o negativa, ¿no? Pero la retroalimentación se trata de eso. El procedimiento, la célula se va a autoevaluar para ver si está con ese estímulo que está generando a raíz de la acción, está manteniendo el equilibrio. Aquí tenemos a modo de resumen para ver un poco la parte del sistema endocrino. Primeramente, está formado, como habíamos dicho, por las glándulas endocrinas. Recordemos que hay glándulas endocrinas y exócrinas. Acá nos vamos a evocar a las glándulas endocrinas porque van a verter las secreciones y las hormonas hacia el sistema circulatorio, es decir, internamente. Entonces, van a producir estas sustancias mensajeras que, como bien indicamos, son las hormonas. Las hormonas indicamos que son sustancias segregadas por las células especializadas, en este caso las glándulas endocrinas, que van a vertirse al torrente sanguíneo y que van a regular muchas funciones del organismo. ¿Como cuáles? Van a regular la velocidad de crecimiento celular. De esta manera, mediante la regulación hormonal, se va a poder ir coadyuvando para ver cuánto tiene que reproducirse, a qué velocidad tiene que reproducirse una célula y qué acciones debe tomar para esto. Muy importante también otra función, el metabolismo. El metabolismo es clave esencial para que toda célula pueda sobrevivir y pueda cumplir sus funciones. Y pues las hormonas van a coadyuvar y van a ser las agentes principales para que esto se cumpla. Otra función importante que van a cumplir estas hormonas van a ser el desarrollo y el funcionamiento de los órganos sexuales. Hay una relación directa, ¿no? Entre la parte del hipotálamo, la hipófisis y el sistema que se genera en esto. También va a tener la función de controlar el estado de ánimo. Y aquí va algo muy clave porque mucho se ha hablado de las hormonas de la felicidad. Y más adelante lo vamos a tocar de mejor manera este punto y vamos a desarrollar las características clave. Y bien, como indicamos, su función el sistema endocrino va a ser precisamente liberar estas sustancias que van a dar todo este procedimiento que hemos indicado. Ahora bien, el sistema endocrino va a tener una relación muy estrecha con el sistema nervioso, porque, como dijimos, las glándulas principales que van a estar relacionadas, que van a ser ese puente de relación entre el sistema nervioso con el endocrino, van a ser precisamente la glándula pituitaria, la tiroides, la paratiroides, el timo, las glándulas adrenales. Entonces, esta relación va a ser clave y fundamental para poder asociar. Las glándulas endocrinas dijimos que van a ser ese conjunto de órganos y tejidos que van a estar compuesto
Y van a ser principalmente ¿cuáles? La que hemos indicado, la paratiroides, las suprarrenales, el hipotálamo, los testículos, los ovarios, la hipófisis, la glándula tiroidea, la glándula pineal, el timo y el páncreas, ¿no? Es un resumen clave para entender los conceptos básicos de cómo es que funciona este sistema endocrino y también entender la relación con el sistema nervioso. Ahora bien, una glándula clave para poder entender el sistema neuroendocrino va a ser precisamente la relación entre el hipotálamo hipófisis y las secreciones de las mismas. En este cuadro que me pareció muy importante y a modo de síntesis, vemos que primeramente la hipófisis va a tener una parte, ¿no? Una parte anterior y una parte posterior. Y de igual manera, en la parte anterior se van a secretar ciertas hormonas y en la parte posterior otro tipo de hormonas y neurotransmisores. En la parte anterior tenemos a la LH, la luteinizante y la FSH como la folícula estimulante. A nivel del hipotálamo tenemos que se va a actuar la hormona productora de la gonadotropina, ¿no? Y la regulación va a estar dada por los estrógenos, progesterona, andrógenos, prolactina e inhibina. Y las glándulas objetivo de la folícula estimulante y la luteinizante, ¿cuáles van a ser? Van a ser precisamente las gónadas, los testículos y los ovarios, dependiendo la hormona, ¿verdad? Y bueno, las hormonas objetivo, ¿cuáles son? Son precisamente los estrógenos, los andrógenos y la progesterona. La función que van a cumplir estas, como sabemos que van a intervenir en el proceso de la parte del ciclo menstrual, van a coadyuvar a la reproducción. También tenemos a la TSH, que las glándulas objetivo van a ser la tiroides. Y tenemos las hormonas objetivo que van a ser ¿cuáles? La triiodotironina, que es la T3, y la tetraiodotironina, que va a ser la T4. Y estas van a intervenir en el metabolismo general del funcionamiento del cuerpo. Tenemos también la prolactina. La prolactina, como su nombre le indica, va a estar relacionado con la producción de la leche. Entonces, la glándula objetivo va a ser la mama y la función relacionada mediante esta va a ser la lactancia. Tenemos también la GH, que la glándula objetivo va a ser el hígado y vamos a tener diversas hormonas objetivo que van a estar relacionadas con la absorción y la reabsorción a nivel intestinal y bueno, también en relación a la secreción de las hormonas a nivel del hígado como la IGF-1 y la IGF y la BP3. Están relacionadas con también el crecimiento porque van a ser neurotransmisores y hormonas de crecimiento. Tenemos también la ACTH o la adenocorticotropina, que la glándula objetivo va a ser la corteza adrenal en las glándulas suprarrenales y las hormonas objetivo va a ser el cortisol o los andrógenos y aquí tenemos una función clave que va a estar relacionada que es el estrés. Y también de esto vamos a hablar más adelante porque hay una relación directa de la parte neuronal y la parte endocrina para poder desencadenar el estrés. Y vamos a la parte posterior. En la parte posterior se van a secretar la ADH y la oxitocina. La glándula objetivo de la ADH va a ser la nefrona distal y va a intervenir en el balance hídrico general. Y tenemos la oxitocina, que la glándula objetivo va a ser principalmente el útero y la mama. Esto está relacionado al proceso en la mama, en el tema de la lactancia, y el útero en el proceso de la gestación como tal. Y como dijimos, la función va a ser en el parto y la lactancia. Es a modo de resumen de ver las hormonas hipofisiarias y principalmente este cuadro resumen de las hormonas, de cuál es la relación, cuáles son las glándulas objetivo, cuáles son las hormonas objetivo y ver principalmente la función de cada una de estas. Ahora bien, vemos los mecanismos de retroalimentación y la regulación hormonal. Hay distintas formas y maneras en las cuales el sistema endocrino va a irse autorregulando de acuerdo a cómo se está dando la respuesta del medio. Para esto, primeramente vamos a recordar los tipos de hormonas, que según su estructura química se van a dividir en las esteroideas y las no esteroideas. Si hablamos de las esteroideas, tenemos al cortisol, tenemos al estrógeno, progesterona, aldosterona, testosterona, principalmente las hormonas relacionadas al tema de la reproducción y añadimos ahí el cortisol. Dentro de las no esteroideas vamos a tener las proteicas y las glucoproteicas. Dentro de las proteicas van a estar las hormonas de crecimiento, las paratiroideas, prolactina, calcitonina, insulina y glucagón, que principalmente se van a encargar, ¿no? de la función del crecimiento y de la regulación en general de la glicemia en la sangre.
Dentro de del tipo glucoproteínas vamos a tener principalmente a las que son de tipo estimulante, la folícula estimulante, la tiroestimulante, la luteinizante y la gonotropina coriónica. Dentro de las no esteroideas también hay dos variantes, los péptidos, como la antidiurética, la oxitocina, la somatostatina, la liberadora de tirotropina y las derivadas de los aminoácidos simples, como ser la adrenalina, noradrenalina, la tiroxina. Entonces, de esta manera vamos clasificando los tipos de hormonas y principalmente para irlas catalogando, ¿no? Vemos aquí cómo es que se regula el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas, más que todo para dar un panorama general de cómo es la regulación. Vemos principalmente acá que primeramente tenemos un órgano objetivo, que acá va a ser donde va a recibir y se va a dar la acción. Pero ¿qué es lo que sucede? A nivel del control neuronal, es decir, en las glándulas, en el hipotálamo, en la hipófisis, se va a secretar la hormona trófica, que es la cual va a ocasionar un cambio. Entonces, si esto es de manera positiva, llega a la glándula para poder hacer una regulación y una secreción de la hormona. La hormona puede intervenir en el metabolismo o podría unirse con una proteína ligadora para producir y desencadenar una respuesta. Entonces, esa misma hormona va a ir nuevamente, va a mandar señales para que pueda autorregularse, va a mandar a la hipófisis. De esta manera, la hipófisis, como hemos dicho, va a autoevaluarse de qué manera está desencadenando estas hormonas y está coadyuvando en el proceso de dar una reacción, una respuesta. Y de esa manera es que va a haber una regulación por retroalimentación de tipo positiva o negativa, dependiendo del caso. Acá, por ejemplo, tenemos cómo es que se va autorregulando en el ovario. Vemos el óvulo anterior de la hipófisis que, bueno, se va a liberar la luteinizante y la folícula estimulante. Sabemos que la folícula estimulante va a intervenir en el desarrollo del folículo. Van a actuar a nivel del ovario y asimismo a nivel del ovario también se va a producir la progesterona y el estrógeno. El estrógeno va a estimular el crecimiento del endometrio y la progesterona nuevamente va a coadyuvar con acciones dentro del ovario. Sin embargo, de esta manera el estrógeno también va a mandar señales al mismo hipotálamo e hipófisis para que haya una autorregulación de acuerdo al nivel hormonal que se está dando y la respuesta, el tipo de respuesta que se quiere lograr, ¿no? De igual manera, tal como aquí hemos mencionado, en el caso de que se dé un embarazo, el cuerpo amarillo va a mandar una señal para que pueda producirse tanto el estrógeno y progesterona y pueda estimular el crecimiento y la diferenciación del endometrio. Estas mismas hormonas van a mandar nuevamente señales de retroalimentación hacia el hipotálamo y la hipófisis para que pueda evaluarse y ver qué respuesta siguiente se va a tomar de acuerdo a la acción determinada. Acá lo va de mejor manera, los sistemas de retroalimentación. Va a ser prácticamente la información de salida que regresa al origen. Como hemos dicho, una autoevaluación del objetivo que estamos teniendo. Si vemos una retroalimentación negativa, significa que hay que negar el cambio de entrada inicial. Entonces, cuando hay una retroalimentación, queremos evitar que el estímulo pueda desencadenar en una cierta respuesta. Va a contrarrestar o invertir el estrés o el estímulo inicial, como aquí le indica. Y de esa manera se va a restaurar la parte afectada para poder restablecer de esta manera la homeostasis. Y si hablamos de la retroalimentación positiva, significa de que pueda haber una perturbación inicial, es decir, haya un cambio en los sucesos y que esto nuevamente se autointensifique. Es decir, que nuevamente haya un mecanismo de reentrada para que pueda seguirse produciendo ese estímulo y se pueda seguir realizando la acción. Entonces, si esto crea una inestabilidad o círculos viciosos, podría llegar inclusive a la muerte. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? En la parte de la menstruación hay un proceso de retroalimentación positiva específicamente por esos días que la mujer está sangrando. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la respuesta normal del organismo no es que la mujer sangre, pero se está dando un mecanismo de retroalimentación positiva para que todo ese endometrio que al final no ha dado lugar a la implantación de un nuevo ser pueda desecharse. Entonces,
se da de esa manera para que pueda haber una retroalimentación positiva y se pueda eliminar toda la parte del endometrio. Pero esto no sucede todo el rato, porque si esta retroalimentación fuera positiva todo el tiempo, la mujer seguiría sangrando, llegaría a un estado de anemia y a un shock, pero hay un momento en el cual cesa. Y de eso se trata, ahí es donde va a intervenir nuevamente ya también la retroalimentación negativa para que se restablezca la homeostasis. La homeostasis normal no es que la menstruación dure mucho tiempo, es que dure unos días y lo necesario para eliminar ese tejido que ya no sirve. Y de esa manera se pueda nuevamente llegar a la homeostasis. Entonces, de esta manera podemos ir entendiendo cómo son los procesos de retroalimentación, tanto positiva como negativa. Y acá tenemos más ejemplos. La regulación positiva va a tener como finalidad poder amplificar el estímulo. Como hemos dicho, hay un estímulo, hay una respuesta. Mediante la retroalimentación positiva se busca amplificar esa respuesta o Literal, dar la bolita de continuidad. licor, sino que vienen como Vamos sesgados. a pedir, por Porque favor, está que como apaguen los ya después micrófonos. Ya, los silenciamos. Un ejemplo de esta retroalimentación positiva sería el tema de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la eyección de la leche va a depender de la contracción del músculo liso de la glándula, lo cual va a estar estimulado por la oxitocina. La secreción de la oxitocina va a ser la respuesta de un reflejo nervioso para que está dada por el estímulo de succión. Entonces, sabemos de que se va a producir la leche, o sea, la bajada de leche, pero va a haber una retroalimentación positiva por esa succión que está ejerciendo el bebé al poder realizarla en el seno materno. Y eso va a estimular, la succión va a estimular la secreción de la oxitocina de manera que la oxitocina misma nuevamente vaya a ejercer su efecto en el músculo liso de los conductos galactóforos para que se siga produciendo la leche. Y de esta manera se cumple el ciclo y se cierra el círculo de retroalimentación positiva para que se siga dando. Entonces, cuanto mayor se va a estimular el pezón, mayor va a ser la secreción de la oxitocina y por lo tanto, mayor va a ser la secreción de la leche. Y de esta manera se cumple ese proceso de retroalimentación positiva, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, la lactancia materna no es de una duración eterna. Por lo tanto, llega igual a un punto de finalización porque la retroalimentación positiva como tal no es sostenible por mucho tiempo. Es sostenible por un tiempo determinado que se mantenga la homeostasis, pero llega un momento donde aún con esa retroalimentación positiva que está manteniendo la homeostasis, se desequilibra. Y ahí es donde interviene la retroalimentación de tipo negativa. La retroalimentación de tipo negativa va a ser una regulación negativa que va a inhibir el estímulo, es decir, se va a autoevaluar la acción que está ocasionando y se va a tratar de cohibir, de cortar esa reacción, de cortar esa respuesta. Corta la retroalimentación una vez que se alcanzó el estímulo. Si se tenía como objetivo realizar algo y ya se ha cumplido, pues ahora hay que esos mecanismos que se han actuado, que se han puesto en marcha para poder llegar a realizar una acción, tienen que cortarse, porque eso no es sostenible en el tiempo. Como por ejemplo el hipotálamo secreta un factor liberador, la tiroestimulante, que va a estimular las células de la adenohipófisis para estimular la TSH. Esta va a estimular la glándula tiroides para que sintetice las hormonas, la T3 y la T4, como hemos mencionado, pero cuando el nivel de T4 y T3 ya esté el adecuado, la estimulación por parte de este eje que se va a dar del eje hipotálamo hipofisiario debe cesar. Porque de lo contrario, si se seguiría con este estímulo, ¿qué sucede? Pues va a haber una hiperfunción de la glándula. Entonces, normalmente los sistemas de retroalimentación negativo suceden cuando ya se ha cumplido el objetivo, cuando ya ha habido un estímulo, ya ha habido una respuesta y esa respuesta ya ha dado lugar a la homeostasis. Porque en este caso, la homeostasis era que se pueda aumentar el nivel de T3 y T4 para que sea adecuado. Y como ya se ha dado esa respuesta y ya está en homeostasis, el estímulo tiene que cesar. No es sostenible en el tiempo. Entonces, de esta manera es que es la diferencia entre la retroalimentación de tipo negativa con la positiva. Ahora bien, vemos ahora las hormonas y los neurotransmisores en la neuroendocrinología. Acá vemos cuadros. Los cuadros y los organizadores gráficos nos permiten entender la información de mejor manera, y más aún cuando es un poco abstracta, como ser la endocrinología que trata de hormonas y de secreciones y de glándulas. Las hormonas van a tener características, ¿no? Como hemos dicho, se van a originar en las glándulas endocrinas y se van a liberar a la sangre.
para cumplir las funciones mensajeras de llevar y traer información y responder a los estímulos. Entonces, nuevamente recordamos las funciones de las hormonas van a ser el crecimiento, la reproducción, en las características sexuales van a intervenir en el metabolismo y también para regular la actividad a nivel orgánico. Si vemos la parte de las glándulas endocrinas, vemos también las hormonas que van a ir produciendo. Dijimos, la ubicación bajo el cerebro, que son prácticamente de la parte central, tenemos al hipotálamo, la hipófisis y la epífisis. El hipotálamo va a producir ¿qué hormonas? Va a producir la vasopresina y la oxitocina. Recordemos que la vasopresina va a estar relacionada a poder coadyuvar en la producción y la eliminación de la orina. La hipófisis va a producir diversas hormonas, como ser la adenocorticotropina, la folículo estimulante, la luteinizante, la tiroestimulante, la somatotropina y la prolactina. La epífisis, o también que lo llaman igual la glándula pineal, es una glándula que va a estar relacionada con controlar los ritmos circadianos. Y ahí tenemos también la hormona la melatonina, que va a estar relacionada precisamente con que en la noche nos dé sueño y en el día estemos despiertos. Otras glándulas endocrinas que están ubicadas ya debajo del cuello y son muy importantes, tenemos la tiroides y la paratiroides. La tiroides va a producir la tiroxina y la calcitonina y la paratiroides la parotormona. Si hablamos de glándulas endocrinas ubicadas debajo de los riñones, son las suprarrenales. Las suprarrenales que van a tener diversas secreciones de acuerdo a la zona de la glándula suprarrenal donde se va a encontrar la secreción. En la corteza va a secretar la aldosterona, el cortisol, la cortisona y adrenocorticoides. En la parte de la médula, la adrenalina y la noradrenalina van a ser sus hormonas de secreción. Si hablamos del páncreas, la ubicación va a estar en la cavidad abdominal y va a secretar hormonas como ser la insulina y glucagón. Y por último, glándulas endocrinas también son las gónadas. Y en las gónadas, en el caso de las gónadas masculinas, se va a producir la testosterona y en el caso de las gónadas femeninas, el estrógeno y la progesterona. Es un resumen de la parte de las hormonas y también de la parte de los neurotransmisores. Ahora vemos si según la revista de información del CEBIER, hay 10 neurotransmisores principales que coadyuvan al funcionamiento del organismo. Tenemos principalmente en el puesto 1 a la acetilcolina, que va a tener como receptores los receptores muscarínicos, que van a dar lugar a una fase excitatoria, el papel de la vigilia, la conciencia, la consolidación de la memoria. También hay otro tipo de tipo muscarínicos, pero ya de tipo inhibitoria, donde van a ser autorreceptores y van a disminuir la liberación de los neurotransmisores. Y también hay receptores muscarínicos de tipo nicotínico que van a ser igual excitatorios y van a aumentar la liberación de los neurotransmisores y va a haber un papel importante acá en la dependencia de la nicotina. Recordemos que la nicotina es un componente de toda la parte de los cigarros y está relacionada al tabaco, ¿no? Y el tema de fumar y los procedimientos y los problemas que causa. Tenemos también como segundo neurotransmisor dentro de los aminoácidos al GABA, el aminoácido GABA. El GABA va a tener como receptor igual a los receptores de tipo GABA y va a ser la principal función inhibitoria mediante canales iónicos dependientes de ligandos y tiene lugar de acción de tipo hipnótico sedante. También está relacionado con el alcohol y los anestésicos generales. Y también de parte inhibitoria va a modular la excitabilidad de la motoneurona. También tenemos en el puesto 3 al aminoácido a la glicina. Los receptores de estos van a ser sensibles a la estricnina y también van a ser insensibles a esta. Si hablamos de los sensibles, van a tener una acción de tipo inhibitoria en los niveles más altos de la médula espinal y si hablamos del tipo excitatorio, van a ser coagonistas y van a estar obligados a la función de receptor. Tenemos en el número 4 al aminoácido glutamato. El glutamato va a tener diversos tipos de receptores que van a tener funciones inhibitorias y excitatorias, principalmente de tipo excitatorias, con el papel en la memoria, en la excitación a nivel neuronal y en la consolidación de la memoria. También podría tener un papel inhibitorio en el procesamiento talámico sensorial.
En el quinto puesto ponen a las aminas biógenas, la dopamina, que va a tener receptores dopaminérgicos y también va a tener acciones de tipo excitatoria e inhibitoria. El de tipo excitatoria va a tener las funciones en los ganglios basales, en la memoria, en el rendimiento, y el de tipo inhibitoria va a disminuir la liberación de dopamina, reduciendo también descargas neuronales. Dentro de las aminas biógenas también vamos a tener a la histamina. Estos receptores van a tener acciones de igual manera excitatorias e inhibitorias. De tipo excitatorio van a aumentar los neurotransmisores y van a tener su función principal al despertar en la parte de la ansiedad. Van a estar localizadas en el hipocampo, los de tipo excitatorios, en las amígdalas y en los ganglios basales. Y si hablamos de la función inhibitoria, va a disminuir la liberación de los neurotransmisores y también tiene una función excitatoria en los núcleos autonómicos del tronco del encéfalo. Como séptimo receptor nos pone la noradrenalina, que va a tener receptores para que puedan tener acciones de igual manera, tanto excitatorias como inhibitorias. De tipo excitatorio en los núcleos autonómicos autónomos del tronco del encéfalo y del tipo inhibitorio en la parte del flujo de la salida del simpático fuera del sistema nervioso central, para actuar a nivel del dolor, disminuyendo la transmisión del dolor. Y si vemos la parte excitatoria, está dado en el córtex del sistema límbico y en el núcleo accumbens. Tenemos también a receptores de tipos de serotonina, la 5-HT, donde vamos a tener funciones tanto inhibitorias y excitatorias. Inhibitorias en el papel de la ansiedad y la depresión. Es decir, que cuando la serotonina está inhibida, va a haber la predisposición y se va a desarrollar la ansiedad y la depresión. Sin embargo, si es de tipo excitatorio, es decir, lo contrario, van a dar lugar a eventos de psicosis, ¿no? Y bueno, también tenemos neuropéptidos de tipo péptidos opioides que van a tener su función inhibitoria únicamente como papel analgésico en el procesamiento sensorial y la dependencia, ¿no?, de la farmacología opioide. Y los neuropépticos como las taquicininas, que van a tener una función excitatoria en el procesamiento del dolor, de la regulación autonómica. Este es un resumen más o menos clave y de forma más esquemática de los neurotransmisores, los 10 más importantes que nos propone el Sevier para poder fundamentar estas bases de la neuroendocrinología. Ahora bien, vamos a un tema interesante y peculiar, que es precisamente la regulación neuroendocrina del estrés. ¿Y por qué llamamos peculiar e interesante? Porque todos estamos expuestos, absolutamente todos, a cierto grado de estrés. El estrés va a tener su incidencia en el sistema endocrino y de igual manera en el sistema inmune. Va a actuar a nivel de la función intestinal, a nivel de la regulación del apetito y del comportamiento, dando lugar a un consumo verdadero de nutrientes. ¿Qué quiere decir? Que el estrés va a ir consumiendo reguladores que van a intervenir en la parte intestinal, en la parte del apetito y del comportamiento. De esta manera hay una repartición de nutrientes y estos van a la termogénesis, que puede ser incluso a fiebre, es decir, uno con tanto estrés, por eso es de que se pone la cabeza caliente, uno tiende a aumentar la temperatura y a un índice de acreción y movilización. Entonces, la respuesta del estrés va a estar dada, primero tenemos como primer interventor en esto a la glándula pituitaria. Vamos a tener mediante la hormona ACTH y también va a tener su acción la glándula adrenal, de manera que se va a ir aumentando la respiración, se va a convertir el glucógeno en glucosa, es decir, va a haber una transformación de las reservas de glucógeno en glucosa para precisamente poder tener las energías. Va a haber un aumento de la presión sanguínea de igual manera, una visión de túnel, como se lo denomina, o la midriasis, para que pueda haber una mejor visión, un aumento de la frecuencia cardíaca, una reducción de la digestión y un aumento del sudor. Y esto va a estar mediado por hormonas, principalmente el cortisol y la adrenalina, que son hormonas clave, neurotransmisores clave para desarrollar la respuesta del estrés. Si nos damos cuenta acá de las acciones que tiene la respuesta al estrés, vemos que todas estas acciones están relacionadas con activar el sistema simpático, el sistema de lucha y huida. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la respiración, por lo tanto vamos a aumentar que haya una mejor ventilación y una mayor perfusión
y difusión de oxígeno hacia la sangre para que pueda haber un mejor metabolismo. Vamos a ver también que la visión va a estar aumentada para que pueda haber una reacción más pronta. De igual manera, un aumento de la presión sanguínea y mayor irrigación a la parte muscular para un movimiento más de tipo de reacción. Y inhibimos de esa manera igual los procedimientos que son más de ralentizar, más de tipo parasimpático, como es la digestión. Entonces, si nos damos cuenta, la respuesta del estrés, la respuesta neuroendocrina del estrés está relacionada con activar el sistema simpático de lucha y huida. Acá vemos unas imágenes que están relacionadas con esta parte de la regulación. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos una demanda del entorno, una demanda de prestar atención y poder responder a todos los estímulos a la vez. Entonces eso nos genera el estrés. Esto va a los principales centros cerebrales, como ser el hipotálamo, y se va a generar mediante el sistema nervioso vegetativo, va hacia la médula suprarrenal y va a ir produciendo las hormonas, ¿no? Va a ir produciendo la noradrenalina y la adrenalina, y esto va a tener también incidencia en otros órganos, que va a provocar señales nerviosas nuevamente de retroalimentación hacia el hipotálamo. Del hipotálamo también va a ir a la hipófisis. Mediante la ACTH va a tener su incidencia en la corteza suprarrenal, produciendo el cortisol. De esta manera es de que el cortisol va a tener su incidencia en otros órganos y también nuevamente va a haber una retroalimentación hacia el hipotálamo y la hipófisis. Ya, una disculpa. Ya. Entonces, vemos de esta manera, que va a haber un nivel también de poder tener una respuesta hacia el estrés. ¿Por qué? Porque en un inicio uno puede ir, primero viene toda la sobrecarga del estrés. Entonces, ¿qué hace uno? Trata de responder a eso. Y con eso, ¿qué va a hacer? Va a tratar de adaptarse. El ser humano es un ser que siempre trata de poder adaptarse al medio, a las adversidades del medio, a las características. Pero esta transición, esta transformación, esta adaptación no es sostenible a lo largo del tiempo. No podemos estar todo el rato sometidos a un estrés continuo, porque esto va a llegar a somatizarse en un punto. Es por eso que aquí lo ponen el nivel de estrés y cómo esto va teniendo. Primeramente hay una reacción de alarma, ¿no? Porque si digamos, de repente entramos a un trabajo que es muy estresante, nos dan mucha sobrecarga laboral, principalmente lo asociamos a la parte laboral. Hay mucha carga laboral, entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de responder a todos esos estímulos, si nos dan, digamos, tenemos que hacer este trabajo, tenemos que presentar este examen, tenemos que saber esto, tenemos que hacer el otro, tratamos de responder a todos esos estímulos. Tenemos como ese bajón, donde estamos reaccionando y nos ponemos en alerta, en alarma. Luego va a llegar un punto que vamos a poder tener un mejor control de ese estrés, vamos a poder responder de mejor manera a esos estímulos y esto va a ir en una meseta, porque va a ir continuo a lo largo del tiempo. Es nuestro estado de resistencia. Pero va a llegar un momento donde se nos va a agotar. Por más que estemos adaptados a eso, va a llegar un estado de agotamiento donde ya no vamos a poder responder a ese estrés. Y ahí es donde empieza a declinar ese nivel de adaptación, pero también empieza a subir la parte de somatizar los problemas relacionados al estrés. Entonces, en ese sentido, tenemos que aquí, por ejemplo, es un cuadro de la afección que va a tener, a qué nivel va a afectar el estrés y de qué manera esto va a somatizarse. Por ejemplo, en el cerebro vamos a tener que, va a haber una ideación clara y rápida y qué problemas va a traer. Cuando estamos estresados, ¿qué es lo primero que sucede? Dolor de cabeza, tenemos tics nerviosos, los tics de, por ejemplo, mover la pierna todo el rato cuando uno está sentado, de morderse las uñas, la onicofagia, que es algo característico, hacemos esos temblores, o también está relacionado a nuestro ritmo circadiano. Tenemos insomnio, tenemos pesadillas, muchas veces hay muchos estudiantes en la carrera misma que se sueñan con lo que están estudiando.
y es porque ha llegado a un punto de estrés donde ni siquiera en sueños ese estímulo los deja tranquilos. Afecta también a la parte del humor, porque no les permite concentrarse bien. Entonces, el estrés, ¿qué es lo que va a generar? Ansiedad, pérdida del sentido del humor. En un inicio, la tensión de esa reacción de alarma que va a generar esa concentración mental, que en cierto punto, digámoslo así, el estrés, el estrés en pocas cantidades y de manera, de manera bien planteada, puede ayudarnos, pero si ese estrés se convierte en algo pesado, ya vamos de picado. Porque en un inicio, pues la atención nos va a permitir tener esa concentración mental, pero luego que si se llega a un estado de estrés más continuo, va a haber ansiedad, pérdida del sentido del humor, todo el rato cuando uno está estresado sabemos que andan de mal humor, andan muy enojados. A la parte de la salivación, en un inicio en la atención va a ser muy reducida y después en el estrés, ¿qué vamos a ver? La boca va a estar seca, sobre todo en las mañanas, vamos a sentir que los labios están secos, una resequedad a nivel de la lengua, un nudo en la garganta. A nivel muscular, ¿de qué manera? La tensión, primeramente, bueno, en un inicio la tensión va a dar una mayor capacidad porque va a haber un más riego sanguíneo hacia la parte muscular para ese mecanismo de lucha y huida. Pero si va a llegar un momento de estrés continuo, ya va a haber una tensión a nivel de que del dolor muscular y los tics que habíamos mencionado. A nivel de los pulmones, de igual manera, para una mejor oxigenación, va a haber una mayor capacidad, pero cuando ya esté en un estrés, puede darse hiperventilación, por ejemplo, por mecanismos de ansiedad, por situaciones de ansiedad. Puede haber tos, asma, puede haber taquipnea, sobre todo, esos ataques donde la persona va a estar hiperventilando mucho y que va a estar muy relacionado principalmente con la ansiedad, pero que va a derivar del estrés. En el estómago, de igual manera, vamos a tener primeramente una tensión, va a aumentar la secreción ácida. Si ya llega un estrés que es continuo, va a haber ardores, puede haber dispepsia, vómitos, una indigestión. Entonces, la indigestión de que los alimentos nos hagan mal no es simplemente porque algo me cayó mal, es porque el cuerpo está reaccionando al estrés que se tiene. Antes de verificar que sea un alimento que tal vez lo hemos consumido vencido o que es un alimento que hemos combinado, deberíamos de verificar los hábitos y de qué manera el estrés está incidiendo en la parte gastrointestinal. Como hemos dicho, en el intestino va a aumentar la actividad motora en un inicio, pero luego va a dar diarrea, dolor, cólicos, que no van a permitir un desenvolvimiento normal, ¿no? En la vejiga, a un inicio va a haber un flujo disminuido, porque recordemos que el poder producir orina y que se pueda dar la producción, la digestión en general, son procesos más de enlentecer, son procesos más pasivos. Pero cuando ya va a haber un momento de estrés, esto cambia totalmente y radicalmente porque ya también va a haber poliuria. En la parte de la sexualidad, la tensión que va a ocasionar irregularidades menstruales. Y posteriormente, ¿qué? Puede haber impotencia, amenorrea, frigidez, dismenorreas. Y esto es clave porque si se dan cuenta, en la gran mayoría de las mujeres el estrés es clave para la regulación de su menstruación. Muchas veces precisamente esos retrasos que no tienen justificación son por los episodios de estrés, por cambios inclusive en la alimentación. Entonces, este tema del estrés va muy relacionado y ya luego puede darse situaciones más complicadas, ¿no? En la piel, en un inicio la tensión que va a haber menor humedad, pero posteriormente ya en una etapa de estrés ya va a haber erupciones, puede ocasionarse dermatitis, sequedad y en la afectación de la energía es donde más se va a ver la parte afectada. Porque en un inicio sí va a haber un aumento del gasto energético, porque como hemos visto va a haber un proceso de que el- del estado de glucógeno pase a glucosa para que haya una destrucción y de esa manera pueda aprovecharse mejor los nutrientes y de esto va a dar lugar al gasto energético. Va a haber un aumento igual del consumo de oxígeno y esto que va a ocasionar que tenga un nivel de fatiga, un nivel de fatiga fatal, donde ni bien llega del trabajo no quiere hacer absolutamente nada. Y a nivel del corazón de igual manera, una tensión primeramente donde va a haber un aumento del trabajo cardíaco y cuando ya sea un tema de estrés va a haber una hipertensión, dolor precordial,
esos dolores de pecho que se tiene a veces, que uno no tiene justificación, no es que ha corrido, no está mal del corazón, es joven, están dadas por el estrés. Si vemos más detalle, y lo hemos visto a detalle esta parte del estrés, todas estas características que están en este cuadro son la somatización del estrés, ya cuando hay un estado de agotamiento. Y lo vamos a ir viendo de mejor manera en los videitos. Tenemos un par de videitos que van a ir coadyuvando precisamente a explicar y a graficar de mejor manera la parte de cómo incide esto del estrés. Vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRP, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga, se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Bien, esa manera de ilustrar de qué manera, ¿no? Va a incidir el estrés, aunque bueno, creo que la ilustración más clave lo vivimos cada día. Acá vemos un poco los cambios cerebrales a causa del estrés, porque es un video bien interesante, que ahorita lo van a ver, donde hay un estímulo. Hay un estímulo que en este caso es el tema de que no puede encontrar el celular. ¿De qué manera el captar y darle atención al estímulo puede hacer de que se pierda el contacto con el entorno? Y el entorno que muchas veces puede ir en contra, ¿no? del beneficio de uno, es decir, podría afectarnos, podría hacernos daño. Entonces, luego, cuando ya hay una resolución del estímulo, hay una respuesta igual y vamos a verlo de mejor manera. En caso de estrés, intervienen dos partes del cerebro, el sistema límbico y la corteza prefrontal. El sistema límbico es la zona de los automatismos. Es el que primero reacciona de forma instintiva y desencadena la secreción de hormonas que provocan el estado de alerta, de pánico, que todos hemos experimentado alguna vez. Es entonces cuando la corteza prefrontal, cuyo papel es el de analizar, organizar e innovar, entra en desacuerdo con el sistema límbico y permite regular este estado de alerta. Detiene la liberación de hormonas y elabora nuevas soluciones. Estos dos sistemas son complementarios. Aunque en caso de estrés, si únicamente está al mando el límbico, el estado de emergencia persiste y el cuerpo se agota. Para evitar que esto ocurra, se debe ejercitar más a menudo nuestra corteza cerebral, entrenándola. Son videos cortitos, pero clave, ¿no? Para entender un poco esa relación que hay entre estos dos sistemas, donde uno genera esa respuesta directa como que tal vez llamarlo la respuesta primitiva,
que es la clásica que uno tiene, ¿no? Pucha, no está sonando el celular, no encuentra, justo está pasando la calle, tiene que estar alerta y luego es como que hay una discordancia con el otro sistema donde ya pone las cosas claras y firmes, piensa de mejor las cosas y hay una respuesta positiva y se elaboran nuevas respuestas, ¿no? Continuamos entonces y vemos algo clave e importante que son las fases del estrés. Dentro de las fases del estrés van a ser tres principalmente. Primero, la fase de alarma que hemos llamado, donde va a haber una movilización de las defensas del organismo. Como ya hemos visto, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, va a haber una contracción del vaso, generando los glóbulos rojos en enormes cantidades. De esta manera va a haber una redistribución sanguínea que va a disminuir la irrigación en las zonas menos importantes, como ser la piel y las vísceras. Es por eso que al tener menor irrigación, menor producción de orina en un inicio, para poder aumentar la irrigación en las zonas de acción. ¿Y las zonas de acción cuáles van a ser? El músculo, cerebro y corazón. Van a ser los tres comandantes de una respuesta rápida que están relacionados, como hemos dicho, con el sistema simpático y la dilatación pupilar también, ¿no? Además va a haber un aumento de la coagulación de la sangre y un aumento de los linfocitos. En la fase de alarma tenemos la nueva situación, esa tensión muscular, se agudizan los sentidos, hay ese aumento de la frecuencia cardíaca y se liberan las hormonas, ¿no? Es prácticamente esto clave. Cuando agarran y nos dan ya, en relación al trabajo, nos dicen ya, tienes que hacer todo esto. Es una fase de alarma del estrés donde sabemos de que tenemos mucho trabajo, muchas cosas, no sabemos cómo organizarnos para poder cumplir. Luego pasamos a la siguiente fase. En la siguiente fase tenemos la fase de resistencia o adaptación. Acá, ¿qué tenemos? Es el intento de poder superar, adaptarse o afrontar. Los niveles de cortisol ya se van a ir normalizando y va a haber la desaparición de la sintomatología. En esta fase ya vemos, por ejemplo, ejemplificando en imágenes, como en un inicio era dar el trabajo y uno estresado porque ¿cómo lo va a hacer? Pero en la fase de resistencia ya la persona va adquiriendo diversos mecanismos de tranquilizarse, de poder organizar su tiempo para que pueda cumplir todo lo programado, ¿no? Es como que uno ya acepta que tiene que hacer muchas cosas, que va a ser un proceso estresante, pero lo va a sobrellevar. En esta fase la situación obviamente no termina, hay una adaptación al estrés y la resistencia. Se eleva también la glucosa para poder realizar todas las funciones que conlleven el poder cumplir el objetivo. Y luego vemos ya la fase de alarma o agotamiento, que es ya el ir de picada, ¿no? Donde se va a repetir con frecuencia el estímulo, el estrés, o es de larga duración. Vamos a tener recursos de adaptación que los recursos de adaptación al estrés no van a ser ya suficientes, una alteración tisular y la aparición de patologías psicosomáticas. Acá es como que ya está fulminado. Primeramente, suponiendo, ¿no?, que es una persona nueva en el trabajo, le dan mucho trabajo, se adapta, puede de alguna manera realizarlo todo, trata de hacerlo conforme indica, pero llega un tiempo de que esto le agota, porque como hemos dicho, no es sostenible a lo largo del tiempo, y entonces va de picada. En esta fase de agotamiento vamos a encontrar ese estrés severo, las reservas físicas y psíquicas se van a agotar y una pérdida de la capacidad de la respuesta. Ya no se va a poder responder de buena manera. Al contrario, ya no se va a poder responder. Y por ende, perdón, van a haber consecuencias, ¿no? El consecuencia va a ser ese estrés crónico, la incapacidad de poder controlar el entorno, los trastornos del sueño van a aparecer, el insomnio, etcétera. La sensación del agotamiento que va a ser inexplicable prácticamente, ya enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y bueno, acá hacemos como un collage de precisamente esas consecuencias del estrés, porque acá vemos la clara ejemplificación del sistema neuroendocrino, de qué manera, en el video anterior también lo hemos visto, de qué manera actúa la parte nerviosa con la respuesta hormonal. Y me gustaría hacer hincapié en esta parte porque es un tema interesante para verlo, sobre todo en la parte de la pandemia, porque creo que no ha habido estrés más grande que la situación de la pandemia. El tener que estresarse porque si uno al día siguiente iba a vivir o no, es decir, si se enfermaba o no, de qué manera iba a progresar esa enfermedad, si sus familiares iban a estar bien o no, cómo se iba a traer dinero a la casa y cómo se iba a seguir continuando con el trabajo.
Ha sido una situación de estrés tremendo, donde todos hemos tenido que adaptarnos, si se dan cuenta. Nos hemos adaptado de qué manera mediante la virtualidad. Ahí en ese claro ejemplo vemos de qué manera se adapta el estrés. Pero la virtualidad no era sostenible porque no se responde de la manera adecuada, es decir, una educación de tipo presencial no se va a igualar de forma total a una educación virtual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que nuevamente retomar a cómo era la homeostasis, y la homeostasis era sin una pandemia. Entonces, ¿y cuál es dónde está la fase de, ya vemos la fase de agotamiento donde ya está muy, muy desgastado? Esa fase donde aparece inclusive el burnout. No sé si han escuchado hablar, pero es, es un síndrome que se lo denomina el síndrome del quemado, donde el agotamiento del estrés es tal que no te permite hacer nada, no te permite pensar, no te permite realizar actividades, uno está totalmente desenfocado en las cosas, no tiene sentimientos, es esa situación de estar quemado. Por eso es que esta imagen es muy característica. Es prácticamente la persona con tanto nivel de estrés ha pasado por ese proceso de alarma, de poder adaptarse y de agotamiento donde ya no da más, ya no da más, hasta el rostro mismo le cambia. La causa del estrés es la presencia de un factor estresante, entonces posteriormente se va a dar la ansiedad. Y en la ansiedad ya vemos cómo está la disposición, por ejemplo, en la parte del rostro y de las facies, cómo van a estar la disposición de las cejas, la boca, la fisionomía misma. Y este síndrome del quemado es muy importante porque abre las puertas a poder investigar igual de qué manera esto se da en los profesionales de la salud, y sería prácticamente la aplicación de la neuroendocrinología, porque este síndrome del quemado, hay muchos profesionales que lo pasan. Están tan agobiados por el tema del estrés que ya no da más. Es como quemarse, tal como está indicado en las imágenes. Una fase más crónica del estrés precisamente va a ser la ansiedad, porque el estrés va a ser primeramente a corto plazo, se va a dar una respuesta a una amenaza reconocida, pero posteriormente se va a desarrollar como consecuencia de este estrés a largo plazo una ansiedad que puede permanecer, donde no va a haber directamente capaz una acción desencadenante, sin embargo se está dando. En un inicio vemos, por ejemplo, el estrés que va a causar, lo que hemos dicho, ¿no? El mal humor, la irritabilidad, el enojo, soledad, puede ocasionar problemas a nivel gastrointestinal como las náuseas, problemas en el pensamiento, sensación de agobio, y ya esto se va a ir somatizando como al aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, problemas a nivel gastrointestinal, como hemos dicho, y posteriormente va a dar lugar a una ansiedad, cuando va a haber sudoración, excesivo nerviosismo, una intranquilidad que a veces no hay una razón aparente, una sensación de temor, y ahí es donde vemos que ya está incidiendo de una manera más catastrófica, por así decirlo. Y bueno, ya lo hemos dicho prácticamente en palabras, cómo es el proceso de estrés laboral. Primeramente hay una demanda, ¿no? Y la demanda no solamente es laboral, hay demandas familiares, hay demandas a nivel social, ambientales y personales. La familia muchas veces incide mucho en las metas profesionales. Esto causa el estrés. Laborales, no hay donde perderse, lo hemos ejemplificado. Sociales, el entorno mismo te exige que seas un modelo de persona, que muchas veces no cumples con las expectativas y te van señalando. Ambientales y del entorno de igual manera, el tener éxito, el ganar dinero, que siempre está acorde, ¿no? A la parte laboral. Y los personales en general, ¿no? El poder tener, hacer siempre actividad física, poder verse bien y metas como tal personales que a veces son muy idealizadas. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber mediadores. En esto vemos la constitución física, por ejemplo, en el tema personal, la personalidad, que va muy ligada igual a cómo nos responde, el estilo de vida, el apoyo social y familiar y la supervisión de los compañeros. Entonces, generamos las respuestas, el cansancio, la irritabilidad, la desorganización y ese rendimiento bajo. Lo vamos a controlar mediante descanso, relajación y el afrontamiento, que son periodos cortos, pero sin embargo pueden tener esas consecuencias que habíamos mencionado, la enfermedad, tener inclusive adicciones. Muchas veces hay muchas personas que por tanto estrés y ansiedad comienzan con vicios como ser el alcoholismo y el tabaco.
Y bueno, ya que nos hemos adentrado mucho en el tema del estrés, sin embargo, era muy importante mencionarlo, vemos detalles de los avances recientes en la investigación neuroendocrina y las posibles alteraciones terapéuticas. Como tal, en esto llama mucho la atención en cuanto a los avances. Hay muchos videos que indican que se podría producir tanto la felicidad como el amor en un laboratorio. ¿Y esto por qué? Porque esas sensaciones esos sentimientos, la felicidad, el amor, está mediado por químicos, sustancias químicas, y esos son los neurotransmisores, las hormonas. Entonces, es una combinación de esos químicos que pueden llegar a producir ese sentimiento. Obviamente que esos químicos en el ser humano lo vamos a dar una interpretación, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, en base a esto vemos que se habla mucho de la parte de las hormonas de la felicidad. ¿Y cuáles son estas? Van a ser la dopamina, serotonina, las endorfinas y oxitocina. La dopamina está encargada del placer. ¿Y cómo nosotros podemos generar placer? Aunque no lo crean, el dormir bien genera placer. ¿Qué más reconfortante que poder estar en la camita y tener un buen descanso? El poder celebrar los logros. Cada logro, por pequeño que sea, es muy importante a nivel neuroendocrino para poder generar esta hormona. Celebrar pequeños logros desde poder simplemente tal vez tender la cama o lograr un ascenso, desde lo más pequeño hasta lo más grande. También hacer ejercicio al sol, el poder realizar actividad física y que pueda ser en ambiente libre, genera esas hormonas, la dopamina, porque estamos en relación con el ambiente, la naturaleza, el sol mismo que sabemos que va a producir la vitamina D, ayuda. La serotonina va a regular el estado de ánimo. ¿De qué manera nosotros podríamos activar esto? Haciendo acciones de agradecimiento, disfrutar de la naturaleza, recordar momentos felices, lo que nos pueda generar una sonrisa. Las endorfinas van a reducir el dolor. ¿Y de qué manera, por ejemplo, esto vamos a lograrlo? Practicar hobbies, practicar actividades que nos gustan, ya sea tocar un instrumento, realizar actividad física, poder asistir a alguna charla, no sé, reír con los amigos. Sabemos que el reír, como dicen, ¿no? Ya sea de forma objetiva y subjetiva, el reír te aumenta años, dicen. Entonces es bueno siempre mantener ese estado de ánimo y tener motivos, ¿no? Escuchar música, sabemos por ende que la música activa muchos centros neuronales que van a poder precisamente hacernos sobrellevar de mejor manera el estrés. Bailar, de igual manera, va relacionado con el poder poner en práctica los movimientos acorde a la música. La oxitocina va a reducir el estrés. ¿Mediante qué acciones? Por ejemplo, la meditación, el abrazar, el comer un chocolatito. El tema de meditar a veces lo ponen mucho relacionado a la parte espiritual, religiosa. Sin embargo, no es tanto así. Hay muchas aplicaciones, inclusive en los celulares, que dicen que uno medite 10 minutos al día. Y la verdad que ayuda porque uno ayuda a concentrarse en uno mismo, en situaciones básicas como ser la respiración, de manera que uno por un momento ponga su mente en blanco y se olvide de todas las cosas, ya sea buenas o malas. Simplemente se concentre en el presente y en ese estado que está. Es una práctica muy interesante, igual les recomiendo que puedan ahondar aún en este tema. El abrazar, los abrazos generan una sensación, ¿no? de protección, de cariño. Y el comer chocolatito negro se indica que inclusive para activar centros neuronales de la memoria es muy importante. Muchas veces muchos docentes y colegas nos recomendaban en la universidad misma que antes de ir a un examen uno coma un chocolatito para poder activar un poco, ¿no? La parte de la memoria, de los recuerdos, de todo lo que uno ha estudiado y poder hacer la relación. Y pues acá no es más que un recordatorio de en qué involucra la dopamina, como hemos visto, es la hormona de la motivación y la recompensa. La oxitocina lo llaman la hormona del amor, sin embargo, también sabemos que está relacionada en los procesos de la lactancia y del parto, ¿no? La serotonina, la hormona del placer y la felicidad, y las endorfinas que tienen un efecto analgésico. Y bueno, acá les traigo de igual manera un pequeño video que nos va a animar a poder ahondar un poco más en relación a esto de las hormonas y los neurotransmisores, porque
Es prácticamente el avance de hoy en día. Y vamos a verlo. Te invito a que recuerdes un momento feliz. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Entonces debes saber que cada vez que te sucede esto, están funcionando tus hormonas de la felicidad. A nivel general, 4 sustancias de tamaño mínimo controlan tu felicidad, y es por eso que debes conocerlas. En este video te las presentaremos para que sepas cómo funcionan y, sobre todo, cómo estimularlas para que siempre tengas un día animado. Iniciemos por la dopamina, que es realmente un neurotransmisor. También proporciona placer y relajación. Actúa en procesos de memoria y aprendizaje porque regula la duración de los recuerdos. De manera interesante, la dopamina es la culpable de nuestras adicciones. Además, podría estar relacionada con rasgos de la personalidad, como la inseguridad, la cobardía o incluso el grado de extroversión. Una de las más importantes es la función motivacional, que no solo nos recompensa cuando realizamos una actividad placentera, sino que también se libera mucho antes de realizar una acción. De esta manera buscamos actividades placenteras y evitamos las negativas. Pero no todo es placer, pues el exceso de dopamina se relaciona con la aparición de manías y esquizofrenia, y cuando disminuye su producción se origina la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cómo aumentamos la producción? Pues haciendo ejercicio, durmiendo lo suficiente, celebrando los logros diarios, comiendo menos grasas saturadas y más proteínas, consumiendo frutas maduras y alimentos ricos en antioxidantes. Continuemos con la conocida como hormona de la felicidad y hablamos de la serotonina. Debes saber que se sintetiza en el sistema nervioso y tiene un papel tanto de hormona como de neurotransmisor. Cumple con muchas funciones, teniendo impacto en la temperatura corporal, el apetito, la división celular, la salud del sistema cardiovascular, los ciclos del sueño, las funciones cognitivas y, por supuesto, actúa en la regulación de las emociones, autoestima y confianza. El bajo nivel de serotonina cumple un papel importante en el desarrollo de la depresión. Es por esto que los medicamentos más usados para esta enfermedad prolongan el tiempo que pasa la serotonina libre. Entonces, eso se traduce en mayor tiempo de felicidad. Además, si dentro de tu cuerpo los niveles de esta hormona son más bajos de lo normal, se incrementa la necesidad de comer, porque una de sus funciones es crear la sensación de saciedad y regular los movimientos del intestino. ¿Cómo pudiéramos entonces obtener más serotonina? Comiendo alimentos ricos en triptófano, que es una de las sustancias necesarias para su formación. Entre estos tenemos las legumbres, el pollo, la leche, las nueces, la miel, el tofu, la soja y el maní. También reduciendo los estímulos estresores, siendo agradecido y tomando el sol. Ahora hablaremos de 2 hormonas que alejan el estrés y quitan los dolores. Una de ellas, que también forma parte de estas hormonas de la felicidad, es la oxitocina, que también se conoce como la hormona del amor, que se produce en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior. También puede funcionar como neurotransmisor, y allí es cuando se relaciona con la excitación sexual. Nos ayuda a socializar y a formar vínculos duraderos con los demás. A nivel fisiológico, ayuda a las mujeres en la secreción de leche materna y las contracciones en el momento del parto. Tranquiliza, reduce el estrés y aumenta el nivel de empatía. También se compara mucho con el alcohol, pues ayuda a desinhibirse y perder el miedo al rechazo. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestros niveles de oxitocina? Pues teniendo contacto físico como abrazos, decir o escuchar palabras de aliento, ser generoso y meditando. Por último, tenemos las endorfinas, que son polipéptidos conocidos por su poder analgésico. De hecho, endorfina se refiere a morfina endógena. Se liberan en áreas del cerebro que están en el centro de la supresión del dolor y son producidas por la glándula pituitaria y el hipotálamo. Se le conoce como hormona de la felicidad porque inhiben el dolor a nivel de las fibras nerviosas que lo transmiten, promueven la calma, mejoran el humor, potencian el sistema inmunitario, pueden disminuir la presión arterial y además tienen efectos antioxidantes. Aumentamos nuestros niveles de endorfinas cuando caminamos y hacemos ejercicio, bailando, cantando, riendo o practicando algún hobby. Uno de los alimentos más conocidos que ayudan en su producción son el chocolate y la carne roja. Entonces, sí, el chocolate nos hace más felices. Ya sabes todo lo que necesitas para ser feliz. Si te ha gustado este video, coméntanos, dale me gusta y compártelo a quien creas que le puede interesar. También te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Bien, ese era el video de las hormonas de la felicidad. Y bueno, con eso concluimos. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero sin embargo creo que la explicación ha estado para que
se lo pueda tomar muy en cuenta. La bibliografía revisada son precisamente de la fisiopatología, de la regulación hormonal. Y también aquí les dejo la fisiología del estrés, es un documento muy interesante. Les pongo una pequeña fotito de cómo es el encabezado del PDF porque como formato APA no lo permite visualizar. Sería bueno que igual lo puedan revisar esto para ampliar aún más y muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna duda o inquietud, lo voy a estar respondiendo por el chat. Voy a dejar de compartir la pantalla. Recordarles únicamente que el material va a estar a su disposición y la certificación cuando se contacten con la consultora, ¿no? Ya se dejaron los números y los links correspondientes. Si no hay ninguna duda, me despido. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.